Buenas noches, tengan todos y todas gracias por acompañarnos en esta edición de Jornada Extra, que es la 1378. Como siempre tenemos un contenido preparado especialmente para su interés. Juan Bolívar entrevista al juez Modesto Martínez, que es parte de la Corte de Apelación del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y está con nosotros para hablar de la publicación reciente de su libro El Salto, en el que analiza no solo la sociedad dominicana, sino las intríngulis de nuestro sistema de justicia. También tendremos un reporte sobre la importancia de las vacunas que ha preparado nuestro queridísimo compañero José Zapata, y un reporte especial del único regalo que no podrá entregar Santa Claus en estas Navidades. También tendremos un reporte internacional que a ustedes les va a gustar mucho porque es de una mascota muy especial. Acomódense y quédense con nosotros. El paro convocado esta semana por organizaciones del transporte para el Gran Santo Domingo fue acatado parcialmente por grupos de choferes. Otros se opusieron tajantemente. El comercio discurrió normal en el polígono central de la capital, sin embargo, se paralizó en las zonas periféricas, donde la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, tenía una mayor influencia. En la mayoría de los reportes de los canales de televisión y periódicos, la gente dijo estar de acuerdo con la protesta en la que se demandaba una reducción considerable de los precios de los combustibles, pero a pesar de esa posición no se integró al llamado a paro. El gobierno reaccionó rápidamente con una declaración de Claudia de los Santos, la directora del Intran, con una convocatoria a licitación de las rutas de los grandes corredores urbanos de la capital que son operados por la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, que lidera Juan Uvieres, que fue la persona que convocó el llamado a paro. La medida afecta fundamentalmente a Fenatrano y la pregunta que queda en el ambiente es si el gobierno va a tomar la decisión de despojar a Uvieres de la ruta que tiene en represalia a la convocatoria a paro. En el anterior gobierno de Leonel Fernández, ante una situación similar, se le otorgaron rutas a otras asociaciones o federaciones, sobre todo a las lideradas por Arsenio Quevedo, luego imputado de asesinato en un conflicto entre choferes. Pero como si todo eso fuera poco y el anuncio de la ONSA de que iba a aumentar el número de guaguas disponibles por el paro fuera suficiente, se ha conocido que la República Dominicana es sujeto de un caso de arbitraje internacional por una decisión adoptada en la gestión de Ignacio Ditren y continuada por Manuel Rivas en la ONSA. Los dos exdirectores de la Oficina Nacional de Servicio de Autobuses no acataron una licitación internacional en la cual una empresa española ganó un concurso para la venta de 150 autobuses de 56 pasajeros que debían usar como combustible gas. A pesar de que la empresa española ganó el concurso, la empresa dominicana no cumplió y ahora está en un arbitraje internacional que aparentemente el gobierno dominicano o la ONSA tiene muchas posibilidades de perder. La Dirección Nacional de Control de Drogas imputó a un grupo de oficiales militares la responsabilidad del alijo de 1.000 kilos de cocaína que fueron encontrados en un contenedor en la terminal de Caucedo. Se especuló mucho en la República Dominicana tanto sobre el origen como el destino de la droga que llegó al país en un buque solo identificado como San Américo, que zarpó del puerto de Caucedo al día siguiente de que se decomisara la droga que vino en el contenedor.
Se informó que el barco San Américo siguió su destino con destino final en Puerto Príncipe. Esta semana se reinició el caso de Brecht sin pena ni gloria y probablemente la única novedad fue que uno de los imputados más trascendentes, el señor Ángel Rondón, estrenó lentes oscuros y que el juez le autorizó que los usara porque se sometió a una reciente operación de cataratas. Las dos primeras situaciones del reinicio de Odebrecht fueron nuevos incidentes en el que Víctor Díaz Rúa pidió un cambio de jurisdicción y el señor García, expresidente del Partido Revolucionario Moderno, pidió ser sacado de nuevo del caso. La reacción del Procurador General de la República cuando se habló del caso es que él, Jean Alain Rodríguez, es el procurador que más ha luchado contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Una auditoría, señores, otra auditoría que revela cosas terribles, una auditoría en el Ministerio de Cultura reveló que solo en el año 2014, en ese ministerio, se gastaron 42 millones de pesos, oigan bien, 42 millones de pesos en comidas y bebidas, y que en el mismo año el ministerio invirtió 33 millones de pesos en actividades vinculadas a la premiación y fomento de estudios culturales. O sea que por cada peso invertido en premios e investigación en cultura se invirtió peso y medio en comida y bebida. En la gestión de José Antonio Rodríguez se gastaron más de 240 millones de pesos en 4 años de comida, bebidas, viáticos y llamadas telefónicas. Como estamos en Navidad y este va a ser el primer programa de jornada extra del mes de diciembre, hay que decir que el gobierno invitó a la población a que vaya a visitar los jardines del Palacio Nacional para que admire la decoración que se ha realizado en ese lugar. Es una invitación fundamentalmente para la gente más modesta. Finalmente, en el ámbito internacional, el ex abogado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha aguado la fiesta a la reunión de las 20 economías más importantes del mundo. El señor Cohen, abogado de Trump, tuvo que reconocer que le mintió al Congreso de los Estados Unidos, lo cual es un delito muy grave, para atender las necesidades de su cliente en el caso de la investigación de la trama rusa. Trump reaccionó de inmediato diciendo que si el Partido Demócrata intenta procesarlo, va a liberar información que le hace daño a esa organización política que acaba de hacer un gran avance en las pasadas elecciones de medio tiempo. Nuestro compañero José Zapata estuvo recientemente en México en un encuentro internacional sobre la importancia de las vacunas. Veamos qué nos trajo desde allá y cuál es la perspectiva para la República Dominicana. ¿Qué son las vacunas y dónde radica su importancia en el bienestar de nuestra salud? Sobre el tema, expertos en medicina de diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos expusieron sus últimos avances en el seminario Las vacunas funcionan. Dicho taller fue llevado a cabo en la Ciudad de México por los laboratorios Sanofi Pasteur en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Toda la población debe de vacunarse contra la influenza, la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, que previene esta infección y a su vez previene el cáncer semiuterino. Lo que queremos es siempre vacunar más, de que cada vez se vacune no solamente a nuestros niños, sino a todo el mundo que pueda sufrir una enfermedad infecciosa. El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Polio, enfermedad altamente contagiosa, la cual puede causar parálisis corporal en cuestión de horas una vez es adquirida. La polio fue erradicada de las Américas en el año 1994. A nivel mundial, se está a punto de lograr su erradicación completa. Sin embargo, 200,000 nuevos casos anuales en 10 años se podrían producir si la enfermedad no es erradicada
en 3 países del Oriente, como Nigeria, Pakistán y Afganistán. La polio es una enfermedad viral que se adquiere por inhalar el virus, que es la forma menos frecuente, o por ingerir el virus por vía oral. Las vacunas salvan vidas. Así lo han demostrado diversos estudios científicos presentados por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en el mundo se salvan al menos 5 vidas cada 60 segundos, y esto gracias a la vacunación. Más las demás vacunaciones que tenemos hoy a nivel mundial están evitando más o menos 3 millones de muertes al año. La poliomielitis sigue causando parálisis en niños y niñas. La misma puede propagarse a otros países donde la vacunación sea deficiente. Esa es una de las mayores preocupaciones del doctor Jorge Telles, ginecólogo cirujano, quien sufrió la enfermedad, pero pudo desarrollar una vida normal y lograr un título universitario. Y me caí estando haciendo la cesárea en la sala de operación. En ese tiempo todavía me podía levantar yo solo, me levanté, me cambié de guantes y seguí haciendo mi cesárea. El doctor Jorge Telles ha realizado estudios profundos sobre el síndrome postpolio. La poliomielitis no ha desaparecido. Podemos esperar un rebrote en cualquier lugar. Tenemos una geografía en América Latina tan escabrosa que hay lugares que son inaccesibles, ¿no? Ustedes en la República Dominicana, que tienen frontera con Haití, ¿no? Para erradicar la poliomielitis hay que vacunar a todos los niños con los esquemas de dosis completados correctamente. Cada vacuna no es solamente una dosis, son 2, 3 o más dosis, y la mayoría de ellas son vacunas inyectables. En Ocoyoacac, México, se encuentra la planta de producción de los antígenos para la elaboración de las vacunas contra la influenza de laboratorios Sanofi. Actualmente Sanofi produce la vacuna más potente contra la influenza llamada tetravalente, porque cubre los 4 tipos de cepas de virus que causan la influenza. Estos son el H1N1, el H3N2, el Victoria y el Yamagata. Alrededor del 10 al 15% de las personas se van a enfermar de influenza cada año, y en el caso de los niños 20 a 30%. Los números pueden variar dependiendo de la vigilancia que hacen los países. Solo México, Costa Rica y Panamá disponen la vacuna tetravalente a nivel público. Los demás, incluyendo República Dominicana, solo vacunan con la trivalente, que cubre 3 cepas del virus, aunque es posible adquirir la tetravalente en el nivel privado. La influenza es una enfermedad común fácilmente contagiosa que puede ser grave, pero puede ser prevenida con la vacuna, la cual nos protege y también a los que nos rodean. 32 periodistas de 12 países de Latino y Suramérica pudieron conocer las instalaciones de la planta de producción de los antígenos vacunales contra la influenza ubicada en Ocoyoacac, la cual fue construida en el año 2010. Según explica la directora médica para influenza de Laboratorios Sanofi, la doctora Patricia Cervantes, debe ser una prioridad vacunar contra influenza para los gobiernos, ya que anualmente la enfermedad ataca un 30% de la población de niños y niñas, de 5 a 10% en adultos, causa 5 millones de hospitalizaciones y de 200 a 650 mil muertes por año en todo el mundo. Bueno, hoy sí que es verdaderamente un privilegio contar con la compañía del doctor Modesto Martínez. Él es juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Fue anteriormente de la Cámara Penal del Distrito Nacional también juez y de la 8ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en el Distrito Nacional. Tiene 3 décadas, más de 3 décadas en el ejercicio de la profesión de Derecho y más de 20 años ya de juez. Modesto Martínez acaba de publicar un libro que se titula El Salto, la Redención, una visión bien crítica de la sociedad dominicana, de la justicia, de las instituciones, de la institucionalidad. Bueno, Modesto, quisiera que compartieras con nosotros la intencionalidad y el contenido de tu obra, de tu libro, que se puso en circulación hace un par de semanas. Me tocó a mí, por cierto,
la responsabilidad de hacer la presentación, el prólogo y la presentación de este libro, y doy testimonio de un gran esfuerzo de construcción de una visión crítica y de un grito a la sociedad dominicana. Sí. A ver, ¿cuál es tu intencionalidad, Modesto Martínez? Bueno, primero gracias por la oportunidad que me da de poder llegar a tu teleaudiencia. La obra El Salto es precisamente un aporte que hacemos en aras de que el comunicarnos con la sociedad dominicana para que tengan una visión diferente desde un ángulo, desde una perspectiva de una persona que no ha estado mezclado con los asuntos políticos, que pueda conocer lo que es lo que a mi juicio está pasando en esta sociedad, y en esta obra hacemos un análisis precisamente de eso, al tiempo de proponer una novedosa fórmula que nosotros entendemos necesaria para poder enfrentar los males que nos aquejan durante tantos años. Eso es El Salto. En él se hace un diagnóstico en el que de manera cruda se identifican los males, asuntos que yo digo que en la obra no hay nada nuevo. Todo lo que se denuncia ahí en la obra es del conocimiento de la sociedad, al punto de que yo he podido conversar con actores de instituciones, por ejemplo en el caso de la policía, en la que nosotros denunciamos 7, 8 tipos de policías diferentes que hay, y hemos conversado con altos oficiales y me han dicho, bueno, es que ahí todo lo que dice ahí es cierto. Nosotros denunciamos todo lo que es el funcionamiento de las instituciones en este país, sus falencias, y entonces hacemos un llamado para que el ciudadano entienda de que tiene que empoderarse y producir los cambios que en él primero, para luego poder producir los cambios que necesita esta sociedad. Eso es un poco en síntesis, la idea del salto. Bueno, como dice Modesto Martínez, parte de unos diagnósticos que están en todas las investigaciones sociales. Hay una crisis de institucionalidad en el país, no solamente en la policía, en la justicia. Parece que hay poca credibilidad también en otras instituciones del Estado. ¿Ha estado pendiente de esas de evaluaciones internacionales y de las encuestas, los resultados? Eso motivan un poco tu libro, tu grito, porque tú lo que estás diciendo es esto hay que cambiarlo. Sí, sí, claro, claro. Hay una crisis de institucionalidad en el país, precisamente porque los políticos han impuesto su impronta. Sí. Yo en la obra hago mucho hincapié en el control que tienen los partidos políticos sobre la sociedad dominicana, al punto de que digo que la tienen secuestrada. Y eso se evidencia en las estadísticas. Si nosotros analizamos las estadísticas en las que se nos presenta como deficitario en todos los renglones de los servicios que el Estado debe ofrecer, debería tener un resultado diferente manifestado en las elecciones. Por ejemplo, si miramos el nivel de confianza que las personas tienen en los partidos es muy bajo. El nivel de confianza que hay en la justicia, que tienen sobre, por ejemplo, la percepción de seguridad interna, sobre la corrupción, sobre la impunidad. Y sin embargo, cuando vienen unas elecciones, somos de los países de América que menor nivel de abstención se presenta. Entonces ahí se da un fenómeno claro que evidencia que los políticos tienen pleno control sobre un gran estamento de la población dominicana. Bueno, también debe ser el clientelismo que hay. Bueno, hay 2.400.000 tarjetas plásticas en manos de la población que sacan algún dinero, aunque sea pocas sumas, porque el mayor programa es de 800 pesos mensuales y eso no resuelve pobreza a ninguna familia, pero de todas maneras hay muchos otros, hay de 400, de 300 y 200 pesos, tarjetas, y la gente se agradece eso aparentemente. Entonces la gente, a eso me refiero con el control. Y lo extorsionan porque le meten miedo diciendo que si no votan van a saber si votaron o no. A eso me refiero con el control. La mayoría de los políticos han diseñado una estructura con la cual garantizan tener control del voto dominicano. Sí. Y eso está con esas prestaciones, porque muchas de esas prestaciones son legales en el sentido de que los estados tienen la obligación de
apoyar a las personas que no tienen la capacidad de sobrevivir y maniobrar a las exigencias del propio Estado, de la propia sociedad. Entonces el Estado crea partidas para ir en auxilio de esas personas. Aquí eso se ha distorsionado. Aquí hay una ineficiencia en los servicios públicos fomentada por ellos, de manera que ellos personalmente se convierten en los salvadores de las personas en los distintos barrios, en las distintas comunidades. Ante esa infuncionabilidad del Estado en los servicios de ofrecer un trabajo de calidad, que aquí más del 60% de la población está en el área informal, y una gran parte de eso, la informalidad, presenta más de un 60-70% de trabajos de muy poca calidad, casi al nivel de propina, la cantidad de personas que trabajan en los centros. Entonces, ellos, ante esas falencias, esa ineficiencia del Estado, ellos construyen estructuras financiadas por el mismo Estado. Y es así como usted los ve a ellos, siendo los salvadores de un ciudadano común, desprovisto de todo. Cuando le fallece un pariente, ellos aportan la caja. Cuando la señora, la madre está enferma, ellos aportan la receta. Cuando hay que llevar a alguien a un hospital, ellos tienen una ambulancia. Pero todo eso pagado con fondos del Estado dominicano. Para eso son los barrilitos, claro, los cofrecitos, los programas sociales que tiene cada institución. Cada administrador de una institución del Estado o director cree que puede tener su propio programa social y poner, distribuir, los alcaldes municipales, los regidores también tienen, y todo eso con los dineros públicos. Por eso es el alto nivel de corrupción y de dispendio que hay en el país. Pero además, por eso entra el fenómeno siguiente del apoyo, porque se crea una sociedad. La persona que recibe los favores del político son personas normalmente con bajo nivel cognitivo. Ellos entienden que le deben un gran favor a ese político. Y ahí se crea un vínculo primario que los convierte en personas que están ligadas, unas lealtades muy grandes. Bueno, Modesto Martínez, las encuestas y la última Latinobarómetro, que es una encuesta jumbo latinoamericana, donde se entrevista a 20 y pico mil personas, revela igual ha estado saliendo en la Galo una baja apreciación del Poder Judicial, de los partidos en el primer piso, 14%, 13-14% en estas encuestas internacionales, la credibilidad de la población en los partidos, en el Congreso baja, en la justicia anda por 20-21%, en el Poder Ejecutivo. Es una crisis de las instituciones. Sí, eso no preocupa realmente. En los niveles en que te mueves, tú no sientes esa preocupación de que el país no va al deterioro con esas tasas. Claro. Como decía anteriormente, nosotros no pasamos ninguna evaluación internacional, y en la obra lo explicamos cómo, siendo un país con más de una década siendo líder en América sobre crecimiento económico, y eso no se traduce en beneficio de la población, que sería el camino ya al desarrollo, en el que la ciudadanía, los ciudadanos puedan recibir el beneficio de ese crecimiento, porque ese crecimiento no es distribuido adecuadamente. Actualmente, institucionalmente, son muy pocas los organismos que usted pueda decir que funcionan adecuadamente. Nosotros, por ejemplo, usted va a la policía, se va a la justicia, se va al Congreso, y son instituciones que funcionan con la precariedad de un aprendiz, porque no hay un propósito de resolver los problemas realmente en este país. Aquí lo que existe son estructuras de poder, y la lucha constante es una lucha por alcanzar espacio de poder. Bueno, y en su propio marco, el de la justicia, ¿cómo se expresa eso en el ámbito interno? Tú en el libro también, tú no perdonas a tu propio sector de la justicia. No, para nada, porque el salto es eso, el salto es un diagnóstico de la sociedad con toda la crudeza. Ahí no estamos tratando de dañar a nadie personalmente, pero hacemos las denuncias de lo que existe a lo interno del Poder Judicial. Yo puedo decirle a usted que, contrario a lo que muchas personas piensan, hay cientos de jueces, hombres y mujeres, que son personas muy comprometidas con la ética, en su gran mayoría. Lo que pasa es que la mayoría, como en cualquier otro renglón nacional, no tiene el control. Todas las instituciones han sido asaltadas por los políticos. Entonces ellos, como le dije al principio, ponen su impronta.
en la justicia, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos cientos de muchachos jóvenes con más de una maestría que han egresado de la Escuela de la Judicatura, que están sirviendo justicia a nivel nacional, con un alto nivel de compromiso ético y con muchos conocimientos. En la etapa media tenemos en la primera instancia y en jueces de corte la generación mía que vino del 98, que somos personas en su mayoría sin compromiso político. Y obviamente eso hace que uno vaya un poco más lento. Sin embargo, los puestos importantes en los que se toman las decisiones que pueden vincular a las personas que ostentan el poder, ellos tienen un control total en su elección. Es así como usted ve, yo en el libro lo digo, para elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia son 17 y la cuarta parte debe venir de fuera. De manera que 4 jueces van a venir del sector externo. Pues ellos se aseguran de que de esos 4 jueces viene el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ya controlan la estructura. Ya con eso controlan la estructura. Usted tiene cientos de hombres y mujeres con 20, 30 años de capacidad, de consagración, con toda una historia, con conocimiento del aparato a lo interno y con liderazgo dentro de la institución, y eso no se toma en cuenta. De manera que la elección de quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia siempre, mientras ellos, como yo digo en la obra, mientras los políticos decidan colocar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a una persona que viene de fuera, es porque no tienen intención de empezar a portarse bien. Porque es una especie de resguardo. Ahora mismo estamos asistiendo a un proceso para el Tribunal Constitucional, lo ha habido para... Y los jueces, frente a esos concursos, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo se sienten? Bueno, con mucho pesimismo. Mucho pesimismo porque la historia nos ha indicado que, y lo dice la obra, todo lo que estoy diciendo lo dice la obra, para que el que está escuchando, el que está viendo el programa, sepa que eso está ahí. Hasta el día de hoy, los procesos de elección de los jueces de la Alta Corte ha estado matizado por una precalificación, de manera que cuando se hace la convocatoria ya hay una casi certeza de cuáles serán los elegidos. Y muchos jueces al saber eso han dicho que no se van a poner de mojiganga, porque esa ha sido la historia. No se presentan entonces. No se presentan. Si usted ve la cantidad ahora mismo, se presentaron 70 y pico de aspirantes para el Tribunal Constitucional. Y en su mayoría abogados en ejercicio, porque los jueces tienen cierta resistencia a, como lo he escuchado muchos, ponerse de mojiganga, porque saben que, porque ya los nombres suenan y es con una precisión asombrosa quiénes son los seleccionados. Naturalmente, hubo una reseña en la que se establecía que podía ocurrir lo mismo en este momento, y yo digo, algunos jueces que me han confesado, incluso ayer estuvimos conversando, que no quieren participar por la misma situación. Y yo digo que todos debemos participar. Por ejemplo, en mi caso, yo no participé ahora porque es materia constitucional y yo no tengo interés de salir del sistema de justicia. Yo tengo pendiente, si Dios lo permite, participar el año que viene para la Suprema Corte de Justicia. Y entonces algunas personas decían, pero es que tú sabes que eso está arreglado. Digo, bueno, hasta ahora ha sido así, pero cada vez que se abra un proceso hay que asistir porque en algún momento las cosas tienen que cambiar y obviamente el cambio se va a producir con la elección. De manera que son los encargados de elegir quienes con su decisión van a decirle a la sociedad si están apañando lo que es el amiguismo, la cofradía, o van a apoyar a personas con verdadera vocación de servicio. Bueno, pero en el caso suyo personalmente como juez no alienta demasiado porque usted tuvo primero juez de la Corte de Apelación, primero de una Cámara Penal y ahora cae como el de niños, niñas y adolescentes, como un tribunal inocuo para combatir la corrupción y la descomposición. Sí. Bueno, la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes es una jurisdicción muy interesante. Sí, lo es. Sí, claro, porque es que maneja el aspecto conflictivo de los elementos más importantes de la sociedad, que es la juventud. Y es un elemento olvidado, porque ese es uno de los graves problemas que hay en este país. No existe un plan para proteger a esa niñez que va subiendo, a esos jóvenes.
Es increíble la cantidad de muchachos que andan por la calle sin protección estatal, sin un programa, sin un proyecto que se preocupe, que se ocupe en formarlos. Tenemos un 25% de jóvenes que salieron, abandonan las escuelas, y casi un 30-40% de personas que ni estudian ni trabajan, que están en los barrios con pantalones cortos y vestidos de uniforme, pero que no hacen deporte, sino jugar en las bancas, que son elementos que yo he llamado sujetos de riesgo, que están expuestos ahí para el que lo convoque a hacer lo que sea. Es una sociedad sin tutelaje. Bueno, eso es una amenaza a la seguridad del país y al futuro, pero es más grave cuando uno lee en las encuestas que el 60% de los que están entre los 18 y 25 años se quieren ir del país, que más del 50% de la población quisiera irse del país. Sí, claro, eso se debe precisamente a lo que hemos estado diciendo. La mayoría de los políticos no han elaborado un proyecto de nación viable, real, en el que impere los valores éticos, en el que se convoque a las personas a abrazar las causas altruistas, éticas y demás. Esto es una especie de corporación, de un sálvese quien pueda, en el que grupos políticos se tratan cada 4 años de ver cuál de ellos controla el poder, para, controlando el poder, crear estado de bienestar para sus allegados solamente. Entonces todos los demás ven su vida con un mínimo nivel de esperanza de progresar aquí, porque es que no hay posibilidad de progresar. Mire, la cantidad de profesionales que hay en este país, con estudios de posgrado y maestría en las más prestigiosas universidades del mundo, que no pueden ocupar un puesto importante porque ese puesto solo está reservado para los políticos, sus aliados. En la obra yo lo digo, usted ve un político que podría parecerme a mí mismo, con este traje, hablar dirigiendo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, y yo siendo ministro de Trabajo empezar a hablar sobre teorías laborales y proyecciones de lo que debe ser el tema laboral en este país, sin pertenecer al sector, solamente por este traje y el decreto que me nombró. Pero la semana que viene me nombran en medio ambiente, sin estar vinculado al medio ambiente y sin conocer nada sobre eso, también doy discurso de avanzada. Y eso es lo que hace el político dominicano. No importa dónde el decreto lo mande, con un buen equipo publicitario, él se convierte en experto en eso. Entonces, nosotros, las instituciones en este país no funcionan por eso, porque se mantienen con un aprendiz, porque mientras la persona está ocupando la función, lo que está aprendiendo. Bueno, pero la lectura del libro El Salto, la Redención, te deja como un predicador, a veces demasiado ético, demasiado extremo en tu juicio sobre los que dominan la escena pública. ¿Le ves posibilidad de regeneración a la sociedad dominicana? Claro que sí. Tú lo que basas demasiado en el salto individual, personal, sí, claro, de la gente, la motivación es a los ciudadanos. Claro, sí. Es que es con los ciudadanos con quien hay que conversar. Es que me parece que muchos de los movimientos que han habido en este país no han logrado el avance que ellos desearían, porque no han convocado a la población. Y es con el ciudadano que hay que hablar para producir los cambios en un país. No se puede producir un cambio positivo en una nación sin contar con el ciudadano. Entonces, los políticos no cuentan con los ciudadanos. Los políticos han cosificado a los ciudadanos. Lo tienen como votos. Eso mismo que usted dice de la cantidad de personas que están en los barrios y que quieren irse del país, están ahí sin que nadie le preste atención de auxilio. Solo son utilizados cuando se necesita un trabajo político en el barrio y se le da un dinerito y se le encarga eso. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que es con la gente que tenemos que trabajar. Y para eso hay que hacerle ver a la gente que no es tan inocente, que tiene responsabilidad de lo que está pasando. Y la obra empieza así. La obra, en mi explicación de motivo, dice, este país está muy mal, pero no es por culpa de este gobierno que está mal. Yo quiero hacer esa aclaración para que la gente entienda, y claro que sí, que tienen responsabilidad, porque no han tenido el coraje. De eso sí yo acuso, por ejemplo, el presidente actual y el pasado, Hipólito, Leonel, todos no son los culpables de que el país esté como está. Ahora, les ha faltado el coraje de decir, ciudadanos, vengan acá, este país es un caos, esto es un desastre, vamos a producir los cambios. ¿Qué han hecho ellos? Cada uno de ellos ha reclamado, ha luchado por controlar el poder. Y en eso le ofrece a los demás que ellos van a resolver los problemas de este país. Nadie puede resolver los problemas de un país.
sin contar con la gente, y para eso la gente tiene que producirse un cambio en la gente. Ponemos el ejemplo del ciudadano dominicano, que cuando está en los Estados Unidos es un ciudadano diferente de aquí. ¿Y por qué se porta aquí como se porta? Porque aquí se puede todo. Bueno, pero ¿por qué se puede todo? A Miami a manejar un automóvil y entonces obedecen las normas de tránsito. Claro, entonces aquí se puede todo. ¿Pero por qué se puede todo? Porque a ellos, los líderes políticos de este país, les ha faltado el coraje para asumir posiciones institucionales, de correctivos, porque esas posiciones normalmente tienen un costo político. Y ningún político dominicano quiere asumir decisiones en las que haya costo político. Y así entonces un país no puede llegar a ningún lado. Bueno, ¿y tú no temes riesgo en tu ejercicio profesional como juez de un libro tan crítico como es este, El Salto a la Redención? Bueno, yo espero que no. Pero decidí, porque el grave problema de los países como este radica en la indiferencia de las personas como nosotros y el temor a no asumir riesgos. Y si usted se pone desde Edmund Burke, que decía que lo único que necesita el mal para progresar, para prosperar, es que la gente buena no haga nada, desde Albert Einstein, Baruch de Spinoza, Martin Luther King, más reciente, decían: yo no le tengo miedo a los malos, sino a la pasividad de los buenos. Entonces nosotros decidimos dejar nuestra constancia de lo que está pasando en este país, de la visión que tengo sobre lo que está pasando y lo que tenemos que cambiar. Este es un país que el tema de la justicia, por ejemplo, que es un valor que debe estar diseminado de manera transversal en una sociedad, aquí la injusticia se presenta con éxito en el más mínimo de los detalles de nuestras vidas diarias. Aquí se comete, yo por ejemplo decía, la obra lo dice también, usted está en el gimnasio haciendo ejercicio, nosotros que nos levantamos para ir a trabajar y como una recomendación médica debemos hacer ejercicio, estamos en el gimnasio haciendo ejercicio temprano, cuando usted se va llega una muchacha joven y empieza a hacer ejercicio, pues resulta que esa muchacha es agregada cultural en un país que ella ni siquiera sabe escribir y gana 2 veces más que usted. Entonces, ese es el país que son de las cosas. Entonces, todo eso, nosotros somos responsables, corresponsables, en tanto no hemos decidido enfrentar todas esas irregularidades que pasan en este país. Bueno, pues hay que agradecerle mucho al doctor Modesto Martínez por este testimonio que es de la insatisfacción no solo con la sociedad, sino con su propio sector, con la justicia. El libro todavía no está en las librerías puesto. Aún no. Pensamos ya, tenemos la tirada que tenemos, la estamos distribuyendo directamente a unos números que probablemente ya estén en la Ahí están en la pantalla. El que le interese el libro ahí puede copiar los números de teléfono hasta donde lo puede solicitar. Correcto. El Salto, la Redención, una obra de 360 y pico, casi 400 páginas, testimonio de una vida profesional y de un ejercicio como juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, pero antes también de juez de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y del juzgado de la Cámara Penal, del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, la 8ª Cámara. Además, ha sido presidente, todavía eres presidente de la Academia Dominicana de Ciencias Penales. Correcto, sí. Tiene estudios de maestría y de otros diplomados en el ámbito nacional e internacional. Modesto Martínez, muchas gracias, te deseamos éxitos y ojalá que ese libro pueda despertar conciencia en la República Dominicana. Sí, te agradezco a ti por la invitación y finalmente algo que hay que resaltar del libro es que está dividido en 2 partes. En una primera parte se hace un diagnóstico de la sociedad con todas esas falencias, pero en la segunda parte yo le pido a la ciudadanía, se le establece un método de cómo producir el salto, de cómo producir ese cambio, esa transformación que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El ejemplo que ponía es, bueno, usted va frente a la Procuraduría General de la República y desde ahí le dice al procurador no a la impunidad, no a la corrupción, pero yo quiero que ese ciudadano camino a su casa no me viole 3 leyes de tránsito.
Claro. O sea, yo necesito un ciudadano, nosotros necesitamos un ciudadano que haga conciencia de que tiene que producir cambio positivo. El cambio comienza por uno por mismo. él mismo. O sea, usted no puede reclamar que las cosas se hagan bien y no mantener a su hijo. Claro. Tener una paternidad irresponsable, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Modesto Martínez, por la compañía de esta noche aquí en Jornada Extra. Los amantes de los perros en República Dominicana conocen fundamentalmente las variedades o las razas famosas tanto en Europa como en el norte de América y uno que otro perro asiático. Pero les vamos a presentar ahora el Akita Inu, un perro muy especial, desarrollado o criado en Japón, que ahora empieza a ganar espacio en todo el mundo. El Akita Inu es una raza de perro nativa de Japón conocida por su adorable cara redonda, sus orejas triangulares y su cola mullida y enroscada. Suelen tener una pelambre de color marrón rojizo, pero también existen variedades de negro y blanco. Existen 6 razas de perros nativas de Japón y el Akita es el más grande. Aunque son animales grandes y resistentes, su naturaleza es amable y se les conoce por ser muy afectuosos y leales. Fuera de la estación de Shibuya, en Tokio, hay una estatua que rinde homenaje a un famoso Akita llamado Hachiko. Hachiko venía a la estación cada tarde para darle la bienvenida a casa a su amo. Un día su amo no regresó pues había muerto en su trabajo. Pero el fiel animal lo esperó cada día durante 10 años. Hachiko se convirtió en una leyenda por su infinita lealtad. Desde que se casaron, Yoshio y Nobuko Kondo siempre han criado Akitas. Ahora son ancianos y cada vez más débiles, y su Akita intenta cuidarlos. Cuando siento dolor al caminar, el perro lo siente y hace todo lo posible por ayudarme. Tiene un sentido increíble para estas cosas. Los Akita Inu fueron originalmente perros de caza criados para la obediencia absoluta y para proteger a sus amos del peligro. Más adelante, estas cualidades los hicieron muy populares como perros guardianes. Sin embargo, con los cambios de estilo de vida, la gente prefiere mascotas pequeñas que pueden ser tenidas en el interior de las casas y por eso la raza Akita está en descenso. Esta es Odate, en Akita, la tierra natal del Akita Inu. La ciudad inició un programa para promover su famosa raza local. Nami Nishiyama es una gran admiradora de estos perros. Como quería ser parte de este programa, consiguió un empleo en el gobierno local. Su mascota Akita, llamada Ako-chan, tiene ahora 2 años. Era solo un cachorro cuando la señora Nishiyama empezó a trabajar. Hoy, los visitantes a Odate conocen y juegan con Ako-chan en un lugar especial dispuesto por la oficina de turismo. Es tan mullida, es muy buena. Aunque cada día se acercan a ella docenas de extraños, Ako-chan es siempre cariñosa y amigable. El Akita Inu es en verdad una raza sorprendente. Quiero ayudar a que la gente redescubra sus grandes cualidades. La señora Nishiyama hace visitas regulares a hogares para la tercera edad o escuelas de primaria, dando a la gente la oportunidad de una experiencia directa con los perros. Es muy bonito. Son buenos compañeros y sientes como si estuvieras viviendo con otra persona. Los Akita son en verdad perros excepcionales y todos en Odate los adoramos. Creo que pueden hacer una valiosa contribución como símbolo e imagen de nuestra ciudad.
Gracias a que celebridades como la campeona de patinaje artístico Alina Sakitova son propietarios, la popularidad de esta raza ha aumentado en tiempos recientes fuera de Japón. Queridos, inteligentes e increíblemente fieles, los Akita Inu conquistan corazones en todo el mundo. Aunque desde la óptica de países como el nuestro no se esté pensando en la Navidad más allá de la fiesta, la Cruz Roja Internacional está haciendo un llamado a la atención sobre los lugares del mundo donde Santa Claus no podrá dejar un regalo. Con este trabajo, que es un llamado a la sensibilidad, despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo.